En abril de 1956, una niña de 5 años llamada Tsukinura entró en el hospital Chiso de la ciudad de Minamata con convulsiones y dificultades en el habla. Pocos días después, 3 personas más, incluida su hermana, ingresaron con los mismos síntomas. Acababan de declararse los primeros casos de la que se conoció después como la enfermedad de Minamata, el mayor envenenamiento por metales pesados de la historia. La ciudad de Minamata es un pequeño pueblo costero en la bahía de Kunamoto, cerca del mar de Shiranui, en Japón. A mediados de los años 50, Japón acababa de perder la guerra mundial y pues la cosa no estaba para tirar cohetes. Había pobreza y la mayor parte de los habitantes de la ciudad se dedicaban a la pesca o estaban contratados por la empresa petroquímica Chiso, que básicamente era la fuente de riqueza de la región. Esta empresa, Chiso, se dedicaba principalmente a la fabricación de PVC. El tema es que el PVC no es una cosa fácil de hacer, hay que hacer una serie de pasos intermedios. Y uno, que es el que se dedicaban a hacer en la empresa, era la fabricación de acetaldehído. Ese acetaldehído es literalmente la hidratación del acetileno. Y para hidratar acetileno se necesita una sal de mercurio, o al menos se necesitaba en esa síntesis en los años 50. Luego ya se descubrió hacerlo de otra manera. El problema es que ese cloruro de mercurio, una vez producida la reacción, acaba formando metilmercurio. Y el metilmercurio, pues ¿qué hacemos con él? Es un residuo altamente tóxico. Hoy en día se trataría, porque hay unas leyes medioambientales, pero estamos en los años 50. Y en los años 50 las leyes medioambientales cabían en un post-it. Así que la empresa lo que hacía era tirarlo directamente al mar. Que comienzas a ver por dónde van los tiros, ¿no? Vale, pues ellos no. En 1956 solo habían habido 4 casos de esa enfermedad. Y la verdad es que no había una relación clara, no se sabía de dónde salía. Simplemente se sabía que de vez en cuando aparecía gente que tenía desorientación, problemas en el habla, falta de coordinación, mareos, etcétera, etcétera. Eran síntomas neurológicos, pero no había una causa clara. Así que, bueno, las autoridades hicieron pues lo que hacían, que es básicamente nada. Lo dejaron pasar. Pero claro, pasaron 2 años, y en esos 2 años empezaron a acumularse casos, con la misma sintomatología o peor. Y además empezaron a verse los mismos síntomas en los animales que comían de la bahía. Gatos, aves que se alimentaban del pescado, comenzaron a manifestar los mismos síntomas que en humanos, pero mucho más graves. La gente empezó a ponerse nerviosa. Al fin y al cabo no había que ser muy listo para sumar 2 y 2 y darse cuenta de que una empresa petroquímica que está tirando mierda al mar, cállate que no tenga algo que ver. Así que empezaron a hacerse estudios para intentar demostrar qué estaba pasando. Y lo que descubrieron esos estudios fue que existían altas concentraciones de metilmercurio en las aguas de la bahía de Minamata y concentraciones todavía más altas en los humanos. Así que, ¿había una relación? Pues no. Los abogados de la empresa esgrimieron el argumento que decía, oiga, es cierto, nosotros estamos tirando mierda al mar, como hace todo el mundo, pero es que resulta que el nivel de concentración de nuestro metilmercurio es muy bajo en el agua. En cambio es elevadísimo en las víctimas humanas. No hay correlación, no puede ser. Aquí lo que está pasando es otra cosa. Yo qué sé, están comiendo mercurio, por ejemplo. Y las autoridades dijeron, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, que a ti las autoridades te digan que no pasa nada cuando a tu alrededor, tus vecinos, tu familia está empezando a morir, pues no da mucha fe. Así que empezaron a saltar las alarmas. Hasta que en 1959 uno de esos estudios se hizo público. Y la gente, por lo que sea, montó en cólera y se montó una revuelta del copón. Así que la empresa decidió dejar de vertir en el mar, ¿no? Sí, hombre, estás flipando. Básicamente lo que hizo fue empezar a vertir en otro lado. Con lo cual, ellos dijeron que se había solucionado el problema, pero los casos continuaron aumentando. Hasta que en 1968, por fin, después de muchísimas presiones,
alguien llegó a la conclusión de que existía una relación directa entre los vertidos de mercurio en el mar y la presencia de metilmercurio en los enfermos de Minamata. ¿Pero cuál era esa relación? Pues resulta que la respuesta estaba en el concepto de bioacumulación. Oye, ¿y qué es esto de la bioacumulación? Pues mira, te lo explico. Los metales pesados como el mercurio tienen una tendencia enorme a quedarse absorbidos. El caso del mercurio, del metilmercurio en concreto, se absorbe mucho en el hígado. ¿Qué pasa? El metilmercurio es absorbido en el hígado de los pequeños crustáceos, de los bivalvos del fondo del mar, es decir, de la base de la cadena trófica. Imagínate que cada uno de estos mejillones se come una partícula de metilmercurio. Por sí misma no es tóxica, o al menos no demasiado. Pero ¿qué pasa? Que ese mejillón es comido por el pececillo, que está justo encima de él en la cadena. Y claro, el pececillo no se come uno, se va a comer más de uno. Y el problema es que el metilmercurio es bioacumulable, es decir, que no se degrada de forma sencilla, se queda durante un tiempo. Durante esos 70 a 90 días que el metilmercurio está dentro del cuerpo, eso se llama bioacumulación, es un periodo en el que la bomba está ahí y la tienes dentro. Por lo tanto, si otro ser vivo se te come, si el pececillo se come el bivalvo, se come también el metilmercurio que lleva dentro. Y no se come uno, se come 2 o 3 o 5. Imaginémonos que se está comiendo 5. Es algo razonable de pensar. Eso significa que ese pececillo ya no tiene una concentración de 1, tiene una concentración de 5. Bien, y ahí viene el problema. Porque si tú vas tirando hacia arriba en la cadena trófica, el pececillo se lo come otro pez y no se va a comer uno, se va a comer otros 4 o 5 o más. Por lo tanto, de 5 en 5 vamos ya en el siguiente nivel a 25 de concentración. Y de 25 de concentración, cuando llegamos arriba al atún, pues a lo mejor estamos hablando de una concentración, sin exagerarte, de 100 o de 200. ¿Y quién se come el atún? Pues tú lo has dicho, chato. Nosotros, los humanos. Nosotros estamos en el top de la cadena trófica. Por lo tanto, a medida que asciende en la cadena, se va magnificando el efecto. Ese concepto se conoce hoy como biomagnificación y es bastante peligroso cuando estamos hablando de contaminantes. Total, moraleja de la historia. Esa biomagnificación era la que propiciaba que los metales pesados se transferían de lado en lado de la cadena hasta llegar a los humanos, produciendo unos efectos tremendos. Efectos tales como ataxia, pérdida de visión, pérdida de audición, microcefalia, convulsiones, daño neurológico grave y en casos extremos incluso la muerte. Pero espérate que todavía hay más, porque es verdad que se acumulaba en el hígado, pero es que el metilmercurio en concreto se transfiere de forma prácticamente directa de la madre al feto. Por lo tanto, todos los efectos que producía en el cuerpo de la madre se producían muchísimo más graves en el cuerpo del feto no nacido, produciendo, pues, malformaciones en los fetos, microcefalias, muertes prematuras, abortos, etcétera, etcétera, etcétera. La consecuencia de todo este desastre fueron más de 111 fallecidos y más de 2.900 casos confirmados de la enfermedad. Y la parte buena, la moraleja de esta historia, es que todo esto sirvió para cambiar la legislación ambiental. Desde el desastre de Minamata, los vertidos tóxicos al mar son muy mal vistos y además son ilegales y hay una legislación medioambiental en la mayor parte de los países que prohíbe todo este tipo de cosas. Así que hoy sabemos muchísimo más sobre la contaminación por metales pesados y entendemos el porqué de las cosas. Y esa es la causa de la enfermedad de Minamata, la bioacumulación de los metales pesados y la biomagnificación de estos a través de la cadena trófica. Espero que te haya sido útil el vídeo. Dale like, suscríbete, comparte si crees que esto puede ser útil a otra gente o si te interesa el contenido de este tipo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por tu tiempo. Adiós.